retomar esta serie, que como recuerdan, el año pasado iniciamos el estudio versículo por versículo del Evangelio de Lucas. Esta serie, obviamente cuando hacemos una serie de versículo por versículo, obviamente se extiende. Nos damos el tiempo para poder estudiar con detenimiento los pasajes, y entonces ya hemos visto dos secciones grandes del texto, digamos casi a la mitad estamos. Entonces quisiera nada más repasar un poquito de dónde hemos avanzado con el estudio. Estas son todas las hojitas que, por si acaso, si alguien no tiene y ocupa, por ahí están, levante su mano bien rápido. Si alguien ocupa una hojita aquí adelante, ocupamos una. Si me pueden traer una, porfa, una hojita de las de estudio, aquí por acá. Todas estas hojitas son las que corresponden a la primera sección de estudio, a la que llamamos preparación. Vimos 11 semanas enfocados en preparación, y técnicamente hablando, prácticamente hablando, esta fase de preparación es desde el anuncio del nacimiento de Jesús hasta que Jesús cumple 30 años y es bautizado. Curiosamente, aunque es el periodo de tiempo más grande, es del que la Biblia nos da menos información, por así decirlo. Jesús inicia su ministerio, creo que fue esta semana la que vimos. Así que esa fue la primera sesión que vimos de la preparación, esas primeras 11 semanas de estudio, viendo versículo a versículo. Aquí llegamos como hasta el final del capítulo 3, capítulo 4. Y lo último que vimos a finales del año también fue esta segunda fase, que fueron ya 14, 15 semanas de estudio del ministerio en Galilea. Eso fue lo que cubrimos en los meses, me parece, julio, agosto y septiembre. Septiembre, agosto y octubre, me parece. Y entonces estas son las dos secciones que ya hemos cubierto del estudio. Quería nada más hacer esta aclaración porque de repente hoy retomamos y vamos al final del capítulo 9 y puede sentirse uno perdido. Al final de este estudio vamos a recopilar todas estas hojitas, estas guías de estudio, para que usted las pueda tener en un material que ojalá eventualmente usted pueda compartir en un grupo de estudio, en su familia, con alguien con el que estás compartiendo, estás haciendo discípulos, que esa es como la iniciativa. Entonces tenemos estas grandes secciones, como les digo, estos son los primeros 4 capítulos, estos son el resto de los otros capítulos hasta el capítulo 9, y tienen diferentes características. Como les decía, en preparación estamos viendo desde Jesús, el nacimiento de Jesús, el anuncio del nacimiento de Jesús, hasta el bautismo. Después pasamos al ministerio en Galilea, que comienza desde el rechazo en Nazaret. Y algo característico de este ministerio en Galilea es que la mayoría de los eventos que estudiamos ahí suceden en Galilea, no todos, pero la mayoría. Galilea es la parte norte de Israel, que se caracteriza además, que era conocida como Galilea de los gentiles. Curiosamente, Jesús pasa la mayor parte de su ministerio con los gentiles. De hecho, la mayoría de sus discípulos, se creen, 11 de ellos eran de Galilea, y tienen este trasfondo de gente de escasos recursos, gente pobre, pescadora. Recuerde que la gente pobre de aquel tiempo era un estrato menos que el de esclavo. O sea, era más bueno ser esclavo que ser pobre, porque como esclavo te daba derecho a vestida y comida y dormida. El pobre tenía que jugártela, y pareciera que la mayoría de sus discípulos, después llamados apóstoles, están dentro de esa categoría. Y es esa dinámica que vemos donde él insiste y los llama: sígueme, los haré pescadores de hombres. Entonces, en esta sección, varias de las características que podemos ver es que Jesús viene enseñando, viene haciendo múltiples milagros. Yo diría que esta sección del Evangelio de Lucas es el que nos muestra todos estos milagros sorprendentes, ¿verdad? De la multiplicación, de la sanidad. Entonces hay una dinámica de Jesús enseñando, dándose a conocer, revelando al Padre, número 1. Número 2, haciendo milagros, que son lo que constata o lo que da, es un atestado de la palabra que él está enseñando, pero finalmente, y muy importante, también está invitando a sus discípulos. Sígueme. De hecho, en esta sección del ministerio en Galilea, vimos cómo Jesús, dentro de un grupo de discípulos, selecciona a 12 apóstoles. Y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en Lucas 6. Más adelante, de esos que seleccionó apóstoles al inicio del capítulo 9, los va a enviar además de 2 en 2. Quiere decir que Jesús no solo invita y llama, sino que equipa, enseña y prepara para que participen con él. Y en esta sección ya vemos un grupo de apóstoles que están participando del ministerio de Jesús.
Y aquí podemos hablar que Jesús ha pasado por lo menos 2 años invirtiendo en estos hombres. A veces calcular el tiempo es difícil porque las lecturas no necesariamente están diciendo agosto de tal día pasó tal y tal cosa, pero bueno, tal vez tenerlo en mente. Aquí ya habíamos tomado un punto clímax también, que es la transfiguración, no sé si recuerdan. Y particularmente en este texto de la transfiguración, que viene a mediados del capítulo 9, y la confesión de Pedro, Jesús por primera vez comienza a decir: tengo que ir a Jerusalén y tengo que padecer. Ese texto está ahí, si quiere seguir sus notas o si quiere seguir las notas de la enseñanza. Lucas 9:22, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. Jesús comienza ya de una manera abierta y explícita a decir: tengo que ir a Jerusalén y esto va a pasar. Digamos que Jesús lo había dicho, lo había enseñado otras veces, pero de una manera tal vez más metafórica. Pero aquí Jesús comienza a hacerlo de una manera pues más intencional. Entonces, teniendo eso en cuenta, hoy quiero comenzar con la sección de Camino a Jerusalén. Hemos visto Lucas, preparación, Lucas, el ministerio de Jesús en Galilea, y hoy queremos comenzar esta sección que nos va a tomar 3 meses de ver Jesús viendo otra vez o volviendo su mirada otra vez a Jerusalén. Va a pasar por Samaria, ese es el texto que vamos a ver hoy, va a pasar por otros pueblos, va a estar en Perea, en la región de Perea, y va a estar en Judea, y finalmente la 4ª sección de estudio que vamos a ver al final de este año será la última semana de la vida de Jesús, lo que llaman también la semana de la pasión. Así que eso es donde estamos, así que quiero que nos enfoquemos. Aquí pueden escanear este código para que puedan tener las notas en la aplicación de la Biblia. Hoy retomamos, estamos en Lucas 9, del 51 al 62, y el enfoque o el título que he puesto a esta enseñanza de esta mañana es: Te seguiré. Te seguiré. Así que si estamos listos, vamos al texto, lo leemos y comenzamos a explorarlo juntos. ¿Está bien? Dice: como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento, pero allí la gente no quiso recibirlos. Por eso se dirigía a Jerusalén, porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Interesante petición. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Iban por el camino cuando alguien dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. A otro le dijo: sígueme. Él contestó: Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, respondió Jesús. 61, otro afirmó: te seguiré. Señor, pero primero deja despedirme de mi familia. Y Jesús respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Y este es el texto de esta mañana. Quisiera nada más observar inicialmente quisiera que observáramos varias cosas para poder avanzar por lo menos en los temas grandes. Hay 2 cosas grandes que quiero que observemos aquí: es este enfoque de Jesús yendo a Jerusalén y esa intención clara de que él sabe que hay un propósito último que está por suceder ahí. El otro elemento es la resistencia de este grupo, que particularmente en este caso son los samaritanos, pero Jesús tuvo resistencia de toda agrupación. Ciertamente los judíos, especialmente los líderes judíos, los religiosos, los samaritanos, no solo por quién era Jesús, sino por el hecho que Jesús era judío, y ahora lo vamos a ver más en detalle. Así que es Jesús caminando a Jerusalén y una creciente tensión en torno a recibirle o a rechazarle. Eso es muy importante. Realmente Jesús siempre tuvo la tensión y el rechazo
en contra. Un ejemplo de eso es Jesús de bebé, Herodes lo mandó a matar. Rechazo. Jesús en Nazaret, recién iniciado el ministerio, lo querían tirar por un guindo. Rechazo, ¿verdad? Del mismo pueblo del que a él lo conocían. Y así muchos de ellos. Va a llegar a un punto, inclusive, donde ciertos discípulos dicen: es duro, es difícil entender tus enseñanzas, es duro seguir. Y hay un rechazo también, hasta pareciera por algunos que habían tomado un tiempo para seguir. Así que lo que quisiera tal vez anotar aquí, voy a hacerlo en amarillo. Tengo que usar colores que no sean de ninguna bandera política. Está complicado porque no tengo muchos, solo tengo un símbolo. Morado, gracias. Morado es usar los dos. Entonces, se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo. Aquí hay una acotación directa a que estamos viendo una última sección de la vida de Jesús. Y ahí tal vez indagando un poquito y estudiando, estaba leyendo que de este momento a la cruz hay entre 8 y 6 meses. Es interesante porque uno ve que hay bastante estudio por avanzar, y es porque entre más cerca está Jesús de la cruz, los evangelios más detalles nos dan, ¿verdad? Un ejemplo de eso, el evangelio de Juan casi dedica la mitad del texto a la última semana, porque hay muchísima información. Aquí Lucas está haciendo el mismo señalamiento. Jesús está pronto de ser llevado al cielo, y con esa idea Jesús hizo el propósito de ir a Jerusalén. Recuerden que Jerusalén es capital de Israel en un sentido de autoridad, en un sentido, digamos, político, pero sobre todo en el simbolismo religioso. Este es el lugar sagrado, el lugar santo, el lugar del templo, donde se ofician todos los rituales que tienen que ver con las fiestas judías y todo lo que exigía la ley. Jerusalén es un punto interesantísimo, porque era el punto de encuentro, de peregrinaje, sobre todo para aquellos judíos que tenían que caminar y desplazarse para las fiestas. Era un lugar de algarabía, de júbilo, era un lugar que simbolizaba la presencia de Dios, ¿cierto? Pero al mismo tiempo tenemos que pensar que para Jesús, en este momento Jerusalén significa eso y significa un poco más, sobre todo cuando hablamos de su muerte. Jesús ve a Jerusalén y va hacia allá y sabe que hay un destino último para él, uno que no es fácil. Hay varios pasajes donde señalan que antes de la entrada triunfal, Jesús está en el Monte de los Olivos y ve a Jerusalén de lo alto y ¿qué hace? Y llora. Y ahí hay un lamento que está relacionado con este grupo de personas que tiene una esperanza, pero que rechazó la esperanza que el Padre les estaba dando a través de Cristo. Dice que Él envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para preparar el alojamiento. Estos mensajeros, algunos señalan, lo vamos a ver la otra semana, en el capítulo 10, si usted lo revisa, Jesús envía a los 72. Entonces hay algunos que dicen que estos mensajeros específicamente eran esos grupos de 72 al que Jesús les dice: vayan a Samaria, vayan a todos los pueblos hasta ir a Judea, con la misma intención como mandó, lo vamos a ver la otra semana, a los 12. Vayan a una casa, quédense en esa casa, coman lo que les den, no lleven esto, no lleven lo otro, confíen en Dios, vayan, prediquen el evangelio y hagan milagros y hagan eso. Es la misma indicación del envío de los 12, lo replica con el envío de los 72, con la diferencia que hay pueblos no judíos a los que el grupo de 72 está llegando. Entonces, cuando él dice que llevó estos mensajeros y manda a varios pueblos, muchos se asocian con estos mensajeros, eran parte de este segundo envío de los 72 discípulos. Ojo lo que pasa, ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Dos cosas es, allí la gente es los samaritanos, y el destino tenía mucho que ver con eso. Aquí tal vez nada más explico que esta resistencia de los samaritanos tal vez no era necesariamente por Jesús, porque hay una probabilidad también de que lo resistieran. Sabemos por el texto de Juan que ya Jesús había estado en Samaria, y era donde había tenido el encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Sicar. Quiere decir que Jesús ya había pasado por ahí antes, no es primera vez, eso es bueno para tener en mente. De hecho, se quedó ahí varios días, varias personas creyeron por el testimonio de la samaritana y por el testimonio mismo de Jesús. Pero en este caso hay una resistencia, y hay varias razones para esta. Aquí ya Jesús no se mueve solo, se mueve con un grupo de apóstoles, un grupo de discípulos y otro grupo de seguidores. Estamos en un punto de la vida de Jesús donde ya hay multitudes.
Ya habíamos hablado de la multiplicación, por ejemplo. Eran miles. Entonces, que Jesús decidiera pasar por Samaria podría ser un inconveniente para los samaritanos, especialmente porque había un montón de personas pasando por ahí y especialmente porque muchos de ellos eran judíos. Y judíos y samaritanos no se llevan. Es como Saprissa y la Liga. No me hagan decir quiénes son los samaritanos, solo Saprissa y la Liga. Y esta contienda o estas diferencias tenían un trasfondo histórico desde hace muchos años. En resumen, técnicamente los samaritanos, eran judíos que se habían mezclado o se habían comenzado a juntar con asirios. Y dentro del mandato de Dios, en la ley, había estipulado que los judíos no se juntaran con otras naciones, con otros pueblos. Una forma fácil de verlo es que un samaritano es un medio judío. Es un judío mezclado. No solo eso, sino que Samaria también se convirtió en la capital del reino del norte, cuando el reino de Israel se dividió. Eran 10 tribus al norte en Samaria y 2 tribus al sur, Benjamín y Judá, en Judea. Claro, los que estaban en Judea tenían un templo, un lugar de reunión y un montón de cosas. Los samaritanos en el reino del norte, Samaria llegó a ser un lugar muy, muy relevante y hasta tuvieron o desarrollaron sus propios lugares de adoración. Uno relevante, o el más grande, es el monte Gerizim, que se encuentra en Samaria. Entonces podrían entender que desde hace muchísimos años atrás hay un enfrentamiento, ¿verdad? Hay algunos historiadores que hablan que hasta su forma de vestir era distinta, y era distinta a propósito. Era para que dijeran, si ese anda con tenis Adidas, es de Judea. Y si se anda con chancletas, anda a Samaria, ¿verdad? Había un distintivo para que supieran, ¿verdad? Un ejemplo de esto es que la mujer samaritana sabía, antes de que Jesús se lo dijera, que Jesús era judío. La pregunta es cómo supo, ¿verdad? Entonces, las dos cosas a que los historiadores y teólogos señalan es probablemente algunas cosas en su manera de hablar. La segunda es en la forma que vestían, que además sabemos que desde sus ritos religiosos tenían múltiples, digamos, accesorios que usaban. Entonces, este es un ejemplo de un grupo de samaritanos que dicen de nuevo, con judíos, mire, mejor aquí no vengan. Y además, si es ese Jesús que está jalando miles y está causando tensiones importantes, menos. Le voy a decir una tensión importante. En el contexto de la alimentación de los 5,000, ya Juan el Bautista había sido ejecutado. ¿Recuerdan? Juan el Bautista era el reconocido profeta y el pueblo estaba bastante enojado con Herodes. Había una tensión política. Herodes había confundido a Juan con Jesús y pensaba que Juan había vuelto a la vida, pero era el mismo Jesús haciendo milagros. Entonces, la figura de Jesús ya traía mucha incomodidad en términos políticos, con judíos, con samaritanos y además con todo lo que tenía que ver con los romanos. Ya había una tensión que era que les estaba queriendo describir que Jesús está enfrentando, no solo desde la perspectiva racial y religiosa, sino hasta desde el sentido político en el que Jesús se está moviendo. Y este texto es un ejemplo de eso. 54 dice la respuesta, que es interesantísima, de Santiago y Juan, que fueron llamados también los hijos, ¿se recuerdan? No por nada lo llamaron así. Tuvieron la gran idea de decir, Señor, si no nos reciben, perfecto, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Yo no sé la cara que hizo Juan o que hizo Santiago de, ¿quieres? Dígame nada más. Y una de las cosas interesantes de esta parte es que estos son Santiago y Juan apóstoles. O sea, de la multitud de discípulos, Jesús escogió a estos chavalos. Vean, interesantemente sabemos que Juan es el menor de todos. No sé si eso puede ser característico de esta sensación que a todas luces es un juicio. Eso es lo que quiero que veamos aquí. Jesús dice, quiero que vayan allá, quiero que anuncien, quiero que me preparen camino, muy al estilo de Juan, enviados como mensajeros, y díganle que voy para allá y voy a estar ahí. Muy al estilo de, donde lo reciban, quédense, y donde no lo reciban, sacúdanse en el polvo y váyanse. Jesús ya les había enseñado esto. O sea, ya ellos sabían que ante el rechazo, ¿qué tenían que hacer? Patitas para que te quieran. Sacudo el polvo y avanzo. No obstante, la respuesta o la sensación de ellos es de juicio, de señalamiento y de juzgar. No solo eso, sino de emitir un juicio final como fuego descendiendo que lo destruya. ¿A qué les suena un fuego que desciende del cielo y destruye todo? Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Por ahí hay otro evento con Elías,
fuego del cielo, que viene y enciende el altar y humilla a todos los profetas de Baal, y finalmente después agarran y acribillan a todos los profetas de Baal. Yo creo que esas dos ideas del Antiguo Testamento, que fácilmente Santiago y Juan tienen en mente, es lo que quieren ver. Lo que quieren ver es el juicio de Dios. Otra historia conectada con esta. ¿Qué es lo que quería Jonás ver en Nínive? Que Nínive se arrepintiera. No. ¿Qué quería? Que cayera un fuego que los destruyera a todos. Entonces aquí una cuestión práctica e inmediata es que cuando usted y yo asumimos una posición, y esta posición es correcta, es justa, es la esperada, es la aplaudible, tendemos a emitir juicio. Una aplicación práctica aquí, a veces nosotros como creyentes decimos, es que la gente que no viene a la iglesia debería caerle tal y tal cosa. Claro, usted sí vino, pero el día que no vino, quiere que se le dé gracia. Entonces, la gracia y el juicio siempre juega del lado donde usted está. Si usted se cree bueno en sus propias obras, en su propia moralidad, dice que le caiga fuego a todo. Pero si usted en el tropiezo y en la necesidad, en la carencia, está aquí, está diciendo, no, que haya gracia. ¿Cómo somos, verdad? Este es un buen ejemplo de que los discípulos no habían entendido que el mensaje del Evangelio sí implica juicio. Claro, no estoy prestando, pero sobre todo implica gracia. Ahora que hago la mención de profetas, uno de los roles de los profetas en el Antiguo Testamento justamente era señalar el error, la desviación, los falsos dioses del pueblo de Israel, claro, y lo hicieron. De hecho dijeron, si esto no cambia, va a venir fuego, o va a venir esto y esto y esto, que es condenación y el juicio. Esa era parte. Algo interesante es que tenemos que entender que Jesús fue profeta o no fue profeta. Sí fue profeta. Y algo interesante es que si usted agarra los profetas del Antiguo Testamento en una comparativa con Jesús como el profeta, y además el profeta de los profetas, la carga de su diálogo, la carga de su mensaje con respecto a juicio es muy distinta. O sea, los profetas del Antiguo Testamento enfatizan en esto está mal, el pecado tiene que cambiar o si no van a ser destruidos. Y Jesús viene y dice, yo soy el único que puede salvarlos de esa destrucción. Entonces con eso lo que quiero aclarar es que Jesús no viene a incentivar que por miedo crean en Él. Cosa que lastimosamente en las iglesias históricamente se ha hecho. Le meten a un miedo que se va a quemar, que están calentando el fuego, le están echando más, están ahí paladas de carbón, lo están esperando, arrepiéntase, ¿verdad? Entonces es este ejercicio de un evangelio que creo por miedo, y ese no fue el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es, ya ustedes en la condición que están, ya jugaron, ya están pelados, listos. Pero si creen, aceptan mi gracia y misericordia y yo les rescato. Enfatizan eso. No es que Jesús reste importancia al juicio. Lo que Jesús dice es que ya el juicio está dado. Además, ustedes ya están condenados, dice Juan. Yo no he venido al mundo para condenarlo, sino para que sean salvos. Pero al final Jesús representa ambas cosas. ¿Qué representa? Gracia, misericordia y verdad, pero también representa juicio. Si ponemos a Jesús aquí físicamente y hacemos una fila y comenzamos a comparar uno por uno, ¿quién queda en evidencia? Todos. Jesús es el estándar del Padre que nos evidencia a todos, pero nos evidencia para reconocer la necesidad de Él para ser salvados. ¿Sí se entiende? Aquí los discípulos están más con el formato más de los profetas del Antiguo Testamento. Mandémosle fuego, que les parta un rayo, ¿verdad? Y Jesús los reprende. A mí me interesa mucho tal vez ver la idea del 55, porque dice que los reprende, pero no dice más. Hubiera sido bonito que hubiera dicho. Y entonces lo reprendió diciendo A, B, C y D. O sea, no tenemos ese contenido. Y claramente, pues no lo vamos a intentar. Lo que sí el término reprender presume es que Él les hizo ver que su postura es errática. Cuando usted reprende a un hijo, uno en Costa Rica no reprende, regaña. Pero un concepto sinónimo a regañar es reprender. Reprender es alzar tu voz de manera que le hagas ver a esta persona que está caminando en dirección equivocada, ¿verdad? Es alzar la voz para que la gente se detenga, que reconozca, que diga, no, eso por ahí no era. Cambio de dirección. Jesús los reprende. Jesús les dice, dejen de decir babosadas, en la versión que Diego habla hoy.
¿Quién los pone a ustedes de jueces? ¿Cómo se les ocurre? No es ese el mensaje esencial, es parte del Evangelio, no es el mensaje esencial del Evangelio. Y Jesús luego siguieron la jornada a otra aldea. Jesús hace lo más sencillo: aquí me rechazan, voy por allá. Aquí me rechazan, voy por allá. Algo que me encanta de esta idea de que Jesús sigue su jornada es que nada de lo que Jesús hizo en términos de su ministerio era buscando la aprobación del hombre. Todo lo que hizo Jesús lo hizo en busca de la aprobación y obediencia al Padre, ¿verdad? No es como que Jesús lo rechazan y Jesús entra en una depresión, que va al automercado porque lo está teniendo. Sí, el automercado, ¿verdad? Si usted está triste algún día, vaya al automercado para que alguien dice: ¿cómo se siente? ¿Cómo están? Venga. Jesús no fue a comprarse un helado porque en Samaria lo rechazaron. Jesús se comió el helado toda la tarde llorando y sufriendo. No, Jesús está determinado a hacer lo que tiene que hacer para complacer y obedecer al Padre. El rechazo a Jesús le significa nada. Qué gran diferencia. ¿Cómo te sientes cuando te rechazan? O cuando me rechazan. Qué duro, ¿verdad? Y nos rechazan en la familia. Es más, nos rechazan, ahora del tema político, nos rechazan por ciertas posiciones políticas. Nos rechazan tal vez por estratos económicos distintos, ¿verdad? Nos rechazan. Algo de aprender es que Jesús sigue su jornada, sigue su propósito. Él está complacido con que el Padre es quien le da sentido de complacencia. Esa es como la primera sección, mucho del contexto del rechazo de Jesús. Déjenme ver mis notas. Y mucho de tenerlos a ellos de esta posición de juicio. Esas son las dos cosas grandes que yo puedo observar ahí. Avanzamos un poquito en la segunda sección donde ellos siguen su camino. Y aquí quiero que noten varias cosas que quiero señalar. Lo primero es esta sensación. Voy a usar... no, el verde no importa. Aquí, de ningún color. Voy a seguir con morado. Es más, tengo negro. Morado y negro. Entonces, siguieron su camino y comenzamos a escuchar esta expresión: te seguiré, que es el título de esta enseñanza. Más adelante hay otro presunto discípulo de Jesús, o un seguidor, un candidato, que dice: te seguiré. Y además armoniza con Jesús, diciendo: sígueme. Y aquí quiero comenzar tal vez hablando un poquito, refrescando, creo que es algo que hemos hablado antes, es el llamado rabínico. Jesús es un rabí, Jesús es un maestro. Este maestro invita diciendo a la gente: sígueme. Y si usted ve los evangelios y cuenta sígueme, va a contar muchos. Sígueme. Es esa relación entre el maestro y su pupilo, su seguidor, su estudiante. Y hay algo que tenemos que reconocer o aprender de esa relación. Cuando yo soy discípulo de Jesús, sigo al maestro. Pero cuando la Biblia dice seguir, no es el seguir de las redes sociales, ¿verdad? Cuando uno le sale ahí Chayanne, seguir, ¿verdad? O le sale algún político, seguir. O entre los amigos, dices: ¿quieres seguir también a Dani? Sí, síguela, no sé qué. No es ese seguir distante. Alguien aquí sigue personas que la otra persona no sabe que existe. Darte la mano con vergüenza, ¿verdad? Entonces uno dice: no, pero es que yo soy seguidor de Sting. ¿Alguien sabe quién es Sting? Un cantante muy chido, Cari. Entonces yo lo sigo en las redes sociales. Y yo estoy feliz porque yo sigo a Sting. Sting aquí en Suiza tocando, en Nueva York, no sé qué. Y yo aquí viendo las fotos, feliz con seguir a Sting. Él no sabe que existo. Es más, él no sabe que existe Costa Rica. Quizás no sabe bien. Pero sí me explico. Hay un sentido actual de seguir muy superficial. Pero cuando la Biblia dice que estos hombres pidieron seguir y Jesús los invitó a seguir, era una cuestión de un vínculo. Escuche esto: cuando nosotros en Comunidad Nexo hablamos de hacer discípulos, estamos hablando de creyentes que tienen un vínculo, una relación con el Padre, y buscan tener ese mismo vínculo y esa relación con otros. Todo centrado en la revelación del Evangelio, que es Cristo mismo. Ese es hacer discípulos, no es un seguir superficial. Y quizás este es un pasaje para poder verlo también en el contexto de ellos. Iban por el camino, cuando alguien dijo: te seguiré, y ojo, porque dicen: te seguiré donde quiera, palabra más dura, que vayas. Donde quiera. Este es el típico, ¿cómo se llama esto? Persona
muy efusiva, muy rápida a decir cosas y que no mide lo que dice. Porque esencialmente les voy a contar el final de la historia. ¿Para dónde va Jesús? Para Jerusalén. ¿Y qué le va a pasar en Jerusalén? Se va a morir. Y este hombre está diciendo, te seguiré donde quiera. Y Jesús sabe que este hombre no entiende que él va para la cruz. Y en parte la respuesta refleja esa carencia de este hombre de entender el porqué. Entonces está la petición, te seguiré donde quiera que vayas. Y la respuesta, la contraparte de Jesús, que voy a poner en negro, si me robaron los colores, de verdad. Me dejaron feo. Las zorras tienen madrigueras, las aves tienen nidos, respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y aquí es donde quiero que armonicemos y vamos a hacer este ejercicio 3 veces, porque hay 3 peticiones, 3 expectativas de parte de los seguidores o presuntos seguidores de Jesús y 3 aclaraciones de Jesús con respecto a esas peticiones. Te seguiré donde quiera que vayas, y Jesús dice, de verdad tú sabes lo que está diciendo. Y entonces él dice esta metáfora interesante que se debe entender, esta idea de que los animales tienen lugares de refugio, lugares de donde ir, de donde estar, lugares a los que pertenecen. Las zorras y las aves y cualquier otro animal tiene escondites. Y la razón que tiene escondites es porque descansa durante la noche. Y ahí donde viven tiene acceso a agua. Y tiene acceso a todas las cosas que hacen que su vida gire en torno a eso. Entonces, teniendo esa lógica, Jesús dice, yo no soy como los animales, o como estos animales. Yo no tengo un lugar donde ir, donde reposar. Y esto tiene un sentido más que natural, tiene un sentido en su propósito espiritual. O sea, voy a explicar esto también de otra manera. Realmente no tenía Jesús donde reposar su cabeza para dormir. O sea, Jesús aquí tenía 32 años de no dormir. No es posible, ¿verdad? Hay textos que dicen que Jesús estaban en la casa de Jesús. Así, textos específicos que hablan de Capernaum, tal vez en una casa que le pertenecía, pero no la casa a la que acudía y la que estaba. Entonces, la idea de tener un sentido literal, en entender, no tener donde reposar su cabeza, no es la idea. Es más allá. Y el más allá de esa idea es que Jesús está diciendo, yo no tengo un destino último en esta tierra. Yo estoy de paso. Yo no estoy haciéndome mi reino aquí, ni estoy posicionándome aquí, ni estoy pidiendo ciudadanía ni green card en Jerusalén. ¿Sí se entiende? Lo que está diciendo es, tu expectativa de seguirme está más asociada con buscar un lugar donde vos quieras vivir, y quieras estar seguro, y quieras estar conmigo, pero lo mío es cumplir un propósito aquí para que tanto ni él ni los demás estén ahí, donde está la naturaleza y donde está esta realidad del pecado, que es la tierra. Entonces lo que Jesús está diciendo, las implicaciones de esto es que él no tiene un lugar, y lo que está diciendo que es maravilloso es que su lugar está con el Padre. Entonces está más allá de la tierra, más allá de la casa, del condominio, del confort, de la piscina, del paseo. Y aquí ya hay retos grandísimos. Y aquí probablemente yo soy el primero en reconocer que yo soy el tipo de personas que yo busco, tal vez no comodidad, pero estabilidad. Yo con que yo esté crédito y no me moleste, estoy feliz. Entonces me gustan las cosas rutinarias y que nadie me saque de eso porque me da, como las horas, me da sentido madriguera. Estoy ahí, estoy calentito, estoy seguro, esto es diario. Es curioso porque un pasaje como este de inmediato atenta con la idea de qué tan arraigado estoy al aquí, al lugar que creí. Aquí hay un reto grande porque la mayoría de nosotros buscamos tanto el confort que uno dice, el lugar de ir al cielo, deberían traerlo como acá. Y lo que yo he invertido en esta casa, no, hombre, sería un desperdicio, mejor que él venga aquí hay espacio. Aquí cabe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todavía ahí, en ese desayunador, yo me siento en el sillón, ¿verdad? Entonces esta idea que compite con la expectativa de un presunto discípulo que dice, te seguiré donde quiera que vayas. Y en un sentido, Jesús le está diciendo, es que yo voy para donde el Padre. Y no creo que este hombre estaba hablando de esta idea de seguirlo en ese sentido. Está este llamado, está esta solicitud y está la respuesta. En segunda instancia, Jesús llega y dice, sígueme. Y él contestó, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre.
Y ahí está otra vez, sígueme, y está una petición que de entrada yo podría decir que no es nada disparatada. O sea, no fue que le digo, espere que vaya a ver el partido, o espere que vaya a ver el concierto, o espere que vaya a hacer un negocio. Parece muy sensible, de hecho, en efecto, me parece que lo es. Su padre, presuntamente, dos cosas. O está mayor, de hecho, si usted estudia este texto, la mayoría de los teólogos no concluye una razón evidente o específica de cuál era el caso, pero se habla de varios casos. Uno es que su padre está mayor. Otro es que su padre está enfermo. Y otro es que el padre ya está muerto. Para cualquiera que sean los casos, la petición de Jesús no pretende ser desconsiderada o insensible. Muchas veces la gente agarra un pasaje como esto para decir que Dios quiere que se olvide de su familia, que maltrate a los abuelos, a los ancianos, a sus padres, cuando es totalmente insostenible, porque la misma ley dice que honremos a padre. Entonces, cuando encontramos algún tipo de conflicto de esa especie, hay que entender qué es lo que está más allá de la expresión, que es la enseñanza final, ¿verdad? Entonces dices, déjame que ir a enterrar a mi padre. Y la respuesta de Jesús, deja que los muertos, esto es claro, entierren a sus muertos. Pero tú ve, esa es la contraparte también, tú ve y proclama el reino. La respuesta de Jesús toma una realidad natural y la levanta a una realidad espiritual. Porque usted, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un muerto enterrando un muerto? No, ni en The Walking Dead, ¿verdad? Que no lo he visto, entonces no sé si hay un muerto que enterró un muerto ahí, pero creo que no. Entonces la idea otra vez es, ¿qué se refiere a esta expresión? Y aquí está hablando de muertos en el sentido espiritual. Hay otro texto en Juan donde dice que llegará el momento en que los que están muertos escucharán la voz y creerán. Es Juan, esto debe ser Juan 5. Y en el mismo texto que dice, y los que están en los sepulcros saldrán. O sea, habla de dos tipos de muertos, uno en el sentido espiritual y otro en el sentido espiritual y natural. Gracias. Entonces aquí lo que está diciendo es, aquellos que no han creído, que además son la mayoría, no son los que están siguiendo, tienen que encargarse de eso. Suena muy rudo, pero la contraparte es la máxima. Lo que está diciendo es, tu deber, tu responsabilidad o tu propósito último es ir y proclamar el reino de Dios. Entonces aquí la gran lucha de ver un pasaje como esto es, ¿está siendo Jesús insensible? O simplemente está diciendo, tu propósito espiritual es más trascendente que tu dinámica natural, que las circunstancias, ¿verdad? Otra cosa que me parece que está diciendo es el énfasis en la prioridad, ¿verdad? Y a veces cuesta, porque nuestras prioridades además van y vienen. Obviamente no sabemos el corazón detrás de este hombre, y otra vez no sabemos los detalles de la familia, del padre, no sabemos si este es el hijo único. Si era el hijo único, que es otra de las posturas, tiene esta responsabilidad desde el punto de vista cultural, o sea, de dar sepultura a su padre. La otra cosa, para darle los otros datos curiosos de esto, es que la dinámica de las velas, por decir así, las ceremonias fúnebres en Israel eran una algarabía y un jolgorio y una cosa de locos. Pues una cosa que, aunque no está explícito aquí, está implícito en el contexto, es que los judíos tenían como por tradición, por costumbre, pagar a que la gente llorara a sus muertos. De hecho, la gente que más podía pagar era la gente que más podía congregar personas para que lloraran, porque ese drama honraba la vida de la persona y a la familia, ¿verdad? Entonces, ante esa realidad había música triste. Hay un pasaje donde Jesús dice, porque les cantamos cantos fúnebres y no lloraron. Es ese contexto, que la gente se le pagaba para que cantaran canciones tristes, para que todo el mundo que llegó llore mucho, porque entre más llores era más honroso para el muerto. Entonces, hasta cierto punto, como Jesús está diciendo, es, deje que esa realidad, un poco utópica y un poco rara, quede ahí y enfócate en la prioridad de dar a conocer el Evangelio.
Y ahí la idea de que muertos se entierren a muertos, o sea, toda esta gente que realmente está viva, pero está ignorando el mensaje, lo está rechazando, se encarga. Reto grande, la prioridad del llamado en el versículo 60, y ahora en el versículo 63, bueno, en el 61 vemos, él te seguiré, otro te seguiré. Dice, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Otra petición, nada disparatada, sensata, hasta podríamos decir sensible, y Jesús, la respuesta es radical y es fuerte. Dice, nadie que mire atrás, después de poner la mano en el arado, es apto para el reino de Dios. Ahora, quiero que vean en morado este énfasis en reino de Dios, este énfasis en reino de Dios. Jesús nos está diciendo que no ames a tu familia, que no los cuides, que no los ames. Lo que Jesús está diciendo es que el valor y la prioridad del reino de Dios está por encima de usted y de mí y de cualquier otro. Y la otra cosa es las implicaciones de seguir a Jesús. Entonces podemos ver el llamado rabínico y la respuesta, que hay una respuesta efusiva, te seguiré. Aquí está el llamado de Jesús. Y aquí está otra respuesta efusiva. Algo tal vez que el pasaje nos enseña es que seguir a Jesús no solo debe ser una iniciativa de qué emoción, qué lindo, y una convicción de corte emocional, sino que debe haber un entendimiento de las implicaciones, del costo. De hecho, en algunas Biblias, en el título de este segmento, dice el costo de seguir a Jesús. Yo hablo más de implicaciones porque al final el costo, en el sentido más global, todo lo pagó Cristo. Entonces aquí también hace énfasis con la ilustración del arado. ¿Alguien sabe qué es un arado, verdad? Que es este que se usa y se jala para abrir los surcos y preparar la tierra para sembrar. Los surcos en una propiedad, para que sean bien utilizadas, tienen que tener cierta distancia, que tiene que ver hasta con el tipo de cosas que vas a sembrar, tipo de ramita o hojita o lo que sea. Entonces tiene una distancia, tiene una altura, y obviamente cualquier agricultor quiere sacar el mayor provecho de su tierra. Entonces el arado lo que hace es que yo comienzo de allá y comienzo a jalar, pero yo para jalar tengo que estar viendo el lado contrario. Y tengo que guiarme por las otras líneas que ya hice. Entonces, la idea, digamos, la metáfora, que la imagen que Jesús está queriendo darnos es, no puedes estar trazando y jalar el arado acá, viendo para adelante y viendo para atrás, porque esto lo que va a hacer es que sus surcos del arado son así. Lo que está diciendo, usted está haciendo algo, usted tiene la medida, tiene la otra referencia y usted va para allá y va para allá. Esta idea de volver atrás implica dos cosas. Tiene un sentido de lo pasado, lo que dejé atrás, pero que está ahí todavía. Y el otro sentido es de enfoque, porque es difícil que yo pueda ver a Esteban y además vea a Pau al mismo tiempo. Es como, o veo uno o veo al otro. Y el énfasis es eso. Quien sigue a Cristo difícilmente lo termina siguiendo si está viendo una cosa y está siguiendo otra. Yo les he contado tal vez esta historia, medio chistosa. Una vez Ben y yo íbamos a salir a comer, teníamos hijos. Estoy pensando qué les habíamos hecho, o sea, ¿por qué íbamos a salir a comer? Seguro no teníamos aquellos tiempos. Y recuerdo que dije, a comer. Entonces me dijo, ¿dónde vamos? Y digo, ahí en el camino escogemos. Y ahí está el error. Pero entonces nosotros nos montamos, no sé qué, y vamos a ir a comer. Entonces pasamos ahí por Belén, y que no, que aquí, no, vaya, bueno, seguimos hablando. Entonces pasamos ahí por Lindora, aquí, no, aquí, no, muy caro, muy rico, pero no hay un lugar, esposa pastor. Ya. Entonces ya llegamos a Escazú, vea la ruta, San Joaquín, Belén, y estamos viendo dónde comer. Ahí no, qué rico, no, nada que ver, no puede ser. Entonces Escazú, entonces ya dimos la vuelta, entonces devolvámonos de San José, la Sabana, no sé qué. ¿En la isla qué comimos? En la casa. Dimos una cita de lo que gastamos de gasolina, dimos la vuelta, y cuento esto porque además es visible, pero también es una muestra de que cuando uno no tiene definido el lugar donde pretende ir, hay muchas probabilidades que en el camino no llegues a ningún lado o llegues al lugar equivocado. En parte eso tiene que ver con la idea de si no has definido hacia dónde estás viendo y tu enfoque, quizás estás siguiendo a Jesús desenfocado o viendo para atrás.
son expectativas de quien sigue y de cómo debe seguir a Jesús. ¿Cómo estamos ahí? El rechazo de los samaritanos, Jesús experimentó todo el tiempo. Y aquí los samaritanos tenían hasta razones históricas para también hacerlo. Multitudes que seguían a Jesús. Las multitudes seguían a Jesús y habían expectativas. Juan 5, Juan 6 también habla de cuando Jesús dice: ustedes solo me siguen porque les doy de comer. Y aquí estos tres casos de alguna manera nos dan esa idea de gente que escuchó a Jesús, quería seguir a Jesús, pero no tenía claro todo lo que implicaba. Yo creo que para el día de hoy todavía de repente eso habla a nuestra realidad. Pregunta antes de ir a algunas aplicaciones: ¿qué tan claro tienes las implicaciones de seguir a Jesús? ¿Cuál es el costo que te toca? Ahora, este es un costo del recibir a Jesús, no el costo de ganar la salvación. ¿Sí se entiende la diferencia? Cuidado con eso, porque aquí no estamos hablando del costo que usted pague para que merezcan. Aquí nadie va a merecer nunca recibir el regalo de salvación, pero sí las implicaciones de yo al recibir ese regalo, a qué cosas me estoy sometiendo, a qué cosas me estoy apegando. La relación entre un rabí y un discípulo tenía como una característica innegable el sometimiento a la autoridad del maestro. Aquí en Costa Rica los niños y las niñas le dicen lo que sea a las teachers todo el tiempo. Eso se perdió. Cuando yo estaba en la escuela, usted no podía decir nada, porque había una autoridad de que la teacher manda. Ahora curiosamente los niños mandan en la escuela y le gritan y le insultan y humillan a las profesoras, ¿verdad? Ahí está doña Rox, se puede dar amén, que es triste. Pero algo interesante es que esa rebeldía por la autoridad es la primera piedra de tropiezo para cuando alguien sigue a Jesús, porque cualquiera que sigue a Jesús debe someterse a la autoridad de Jesús. Eso es un distintivo de esta relación de maestro y pupilo, ¿verdad? La relación de discípulo y pupilo no le permitía a Pedro pretender darle ideas y que el maestro las siguiera. Un ejemplo es este pasaje: haz que descienda fuego del cielo. Y Jesús inmediatamente reprende esa idea. No vamos a hacer eso. Y evidentemente ellos siguen con Jesús. Entonces, tres aplicaciones asociadas con este pasaje de te seguiré, que implica. Número uno es: el que dice te seguiré, el que da ese paso para seguir al maestro, debe tener una mentalidad de peregrino. La mentalidad de peregrino es: no estoy aquí para siempre, pero estoy aquí de paso. Mientras estoy de paso cumplo un propósito o tengo un estilo de vida, pero no estoy viendo de qué me agarro. Este texto, que por cierto habíamos estudiado cuando vimos la serie de Peregrino, en primera de Pedro 2:11 dice: queridos hermanos, les ruego que como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Y esta idea es: tenemos un destino que es más allá de acá, que esta vivencia natural. Número uno, seguir a Jesús implica movilidad. Cuando Jesús le decía sígueme, o sea, el llamado para ejecutarlo, sígueme, es algo activo. Jesús no dijo espérame o quédate aquí. El sígueme es un llamado activo, o sea, tenés que ponerte de pie o donde estás, partir y seguir. Y Jesús se movía. Lo que interesante es que el Espíritu Santo siempre se ha asociado con algo que está pasivo o que está activo. Activo. El Espíritu Santo se mueve. Está activo. Claro. El Espíritu Santo te guía, te dirige, te lleva. Sí, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Es más, el que te faculta y te capacita para seguir a Jesús. Quiere decir que esta idea de ser un creyente, pero con la sensación de que no me muevo, no camino, no conecto, no hay forma. O sea, el que sigue con esta concepción, esta idea de peregrino, es porque está dispuesto a moverse. ¿Y a dónde me muevo, Diego? En la voluntad y en el propósito de Dios. Eso es el descubrimiento tal vez más retador para la vida de nosotros. Es: ¿para qué nací? ¿Qué debo hacer en este momento, en este espacio, con mis recursos, con mis personas? ¿En qué debo invertir y cómo debo invertir? ¿Dónde vivo? ¿Por qué vivo ahí? ¿Cuál es el propósito? En función de la misión de Dios. Pero muchas veces nosotros la sensación es: estoy aquí, voy a hacer mi enramada, dijo Juan, Pedro y Jacobo cuando vieron en la transfiguración, ¿verdad? Voy a hacer algo para estar aquí, para estar estático. Punto número 2, nuestro destino final está
con el Padre. Jesús le dijo a sus discípulos: voy al Padre para prepararles morada. Lo que está diciendo es para que nosotros estemos donde Él va a estar por toda la eternidad. Y Jesús está con el Padre en un vínculo perfecto. Por eso en las moradas, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Él nos está invitando que al seguirle, Él nos recibe. Y habla de un banquete, habla de una fiesta, y habla de un lugar renovado y redimido. Y esa es la perspectiva de un peregrino, es anticipo que lo venidero es lo mejor. Entonces estoy aquí de paso. Esta vida es pasajera. De hecho, la Biblia enfatiza mucho en lo efímero. La vida de Eclesiastés dice que con el paso del tiempo usted se vuelve tan sabio que dice que todo fue vanidad. Que aquellas cosas por las que me desgasté, por las que compré, por las que lloré y peleé y todo, llega un punto de mi vida, pero no importa. Estoy anticipando el regreso a casa. Y esa sensación es retadora, otra vez, porque en la sociedad en la que vivimos nos llama al confort. Número 3, con este tema de la mentalidad del peregrino, es: no echemos raíces en un lugar de desobediencia. Eso significa que, yo les contaba mi historia, yo estoy atrincherado, yo soy muy casero, muy casero. O sea, para que alguien me diga: ay, jale con algo así, tiene que hacerme un planzote increíble. Pero yo así, como cualquier cosa, no salgo, porque soy muy casero, porque soy muy pasivo, tal vez en ese sentido. Y para mí es un reto la idea de no pertenecer aquí, este no es mi lugar, y a veces hay que cortar raíces. A veces eso tiene que ver con cuando estamos sobreconectados con la familia de nuestros padres. Es un ejemplo de eso. Usted conoce a personas que nunca lograron desarraigarse de casa de mamá y papá, y el no desarraigarse les provocó el tropiezo de no ser, entonces, de no proceder, de no avanzar, de no crecer, de no celebrar, de no lograr. Lo mismo pasa en el sentido de no vivir la vida que el Padre nos llamó a vivir, porque estoy atrincherado y aferrado a la comodidad. Y la comodidad es la cosa que nos vende mil por mil. La conveniencia, la inmediatez, el confort. Y es un gran reto. Aquí, honestamente, se los digo, es un gran reto para mí, que me gusta echar raíces y sentir que estoy firme y que estoy segura de que nadie me mueva, y la tengo segura y estoy tranquilo y no sé qué. Pero Jesús dice: vives aquí de paso, peregrino. Una forma fácil de lidiar con esa idea es reconocer que en cualquier momento nos podemos morir. Eso es como una vía fácil, lógica de decir: no, pero si yo estoy aquí para rato, ¿cómo saben? ¿Cómo saben? No sabemos. Entonces, esa conciencia, ahora no le estoy diciendo que piense que se va a morir, ahorita me muero, ahorita me muero. No, va a volver loco. Pero sí que piensen en la fragilidad de la vida. Si piensas en la fragilidad de la vida, disfrutas el momento, disfrutas los tuyos y vives con la sensación que de por sí soy peregrino. Me muero ahora más tarde, tal vez después del cafecito. Me muero. ¿Y qué va a hacer Wendy y los chiquillos? De que fuera yo la gran cosa, o sea, la van a pasar mejor, de repente. ¿Verdad? Les queda resuelto algunos cosas, ¿sí me explico? O sea, como a veces pensamos que no puedo faltar por esta la gente. No. Si nos encontramos con el Padre, celebramos con Él, estamos con Él y decimos: llegué, este era el lugar. No sé si alguna vez les ha pasado que han ido a algún lugar, no han tenido una experiencia que hace que las otras experiencias buenas en su vida caigan como de categoría. Esa sensación de decir: mira, llegué aquí y experimenté esto era. ¿Verdad? Voy a dar un ejemplo rápido. Tal vez usted tuvo varios noviazgos o varias parejas y después encuentras esa que es o ese que es, y esa sensación de encontrar a esa persona que es idónea, que está más dentro de la línea del propósito de Dios, te hace pensar que aquellas relaciones eran: claro, esa no era esta persona, por dar un ejemplo, ¿verdad? Imagínense la sensación de encontrarnos con Dios y decir: nada de lo que viví y experimenté era esto. Esa es mentalidad de peregrino. Número 2, el sentido de urgencia. Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
y de los que anuncian las buenas nuevas. Sentido de urgencia. ¿Sabe qué tiene un sentido de urgencia hoy? Alguien puede decir la política. No, eso va y viene. El sentido de urgencia para el creyente es si estoy participando activamente en que el Evangelio sea revelado y enseñado. ¿Sabe por qué es urgente? Porque ya nosotros estamos aquí del lado de los discípulos. Creemos y caminamos con el Señor y queremos que entonces venga el juicio para los demás. Y aquí conecto con esa parte del pasaje donde más bien tiene que haber una sensibilidad de nosotros para decir, este mensaje que hoy me ha retado y que me ha trasladado a una vida, a un estilo de vida distinto, la gente tiene que creerlo y vivir. Ahora, su responsabilidad no es que los otros crean. Usted no puede creer por ellos ni obligarlos. Pero su responsabilidad, la mía, es dar a conocer cómo van a creer en un evangelio que no se les fue dado y no se les fue enseñado. Y nosotros atrincherados y echando raíces aquí. Número 1, con el sentido de urgencia es enfocarnos o abocarnos a la misión de Dios. Es la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Vayan por el mundo. Que por cierto el mundo es muy grande. Vayan por el mundo es un reto grandísimo de vayan más allá de donde ustedes están plantados y sembrados y den a conocer el Evangelio. Para los discípulos, vayan al mundo es vayan a aquellos gentiles a los que ustedes desprecian. Vayan a los inmigrantes para nosotros, o vayan a los de las calles, o vayan a los que piensan distinto a nosotros, o vayan a los, ¿sí me explico? Vayan al mundo de salirse de la burbuja en la que nosotros vivimos, en un sentido, y ir a anunciar. Esa es la gran comisión, no es la gran opción, no es optativo, no es de selección, no es la gran sugerencia, es la gran comisión, es la misión de Dios. Número 2, compartiendo el Evangelio en una sociedad que rechaza a Jesús. ¿Qué hizo Jesús con los samaritanos? Fueron rechazados. Entonces dijo, no, voy a morir, pero entonces ya, por los samaritanos no. No, ¿verdad? No es eso. No es ese el sentido. El ofrecimiento está dado y el rechazo queda en las personas. Pero nuestra responsabilidad es darlo a conocer. Y le voy a decir algo, nuestra sociedad rechaza a Jesús, rechaza la verdad, rechaza lo divino, rechaza lo moral, rechaza lo correcto, rechaza a Dios por todo lado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y nuestros hijos nos hacen preguntas. Papi, es que esta gente del colegio dice lo otro. Es que una cosa que tenemos que enseñar a nuestros hijos es lo que usted cree, lo que nosotros creemos como familia, por lo que nosotros vivimos, lo rechaza. ¿Verdad? Yo tengo que decirle a Lucas, el trabajo que su papá tiene es un trabajo que a usted lo va a sentir avergonzado. ¿O no? Si todos los papás de la clase de los amigos de Lucas son ingenieros y son políticos, pues también van a si son ingenieros y que son esto y que son el otro, y después Lucas dice, mi papá es pastor, ¿cuál es la reacción? Dígame usted, ¿cuál es la reacción normal? No, pero los que trabajan, van a decir, era la pinche. No, los que trabajan, de verdad. El rechazo está ahí. Nuestra sociedad está experimentando, está viviendo la experiencia de una sociedad anticristiana, ¿verdad? Antes habían valores implícitos en la educación o en la Constitución, todavía andan ahí, pero hay gente que está luchando por arrancarlos de ahí, y lo vemos en otros países, en otras sociedades. ¿Para dónde va Costa Rica? Exactamente, para el rechazo, en todo lado. Entonces ya las escuelas no son aliados de la iglesia, ni tampoco las comunidades son aliados, ni tampoco el gobierno. Ya los aliados que históricamente habíamos tenido ya no están. Ahora somos los cristianos, los que con la palabra de Dios y con el sentido de urgencia vamos y decimos. Qué duro. Esa es la realidad que nos ha correspondido vivir. Eso es lo que hay. Y tercero, haciendo de los propósitos de Dios mis propósitos. Ojo eso. Haciendo de los propósitos de Dios, que es la misión de Dios, mis propósitos, y no hacer lo que a veces hacemos, que es lo contrario. Hacer de mis propósitos, o hacer mis propósitos que Dios sean propósitos. Mi propósito es tal cosa, Dios puedes cumplir. Es como invitar a Dios a que cumpla mis propósitos, y nosotros todavía como creyentes no habíamos abrazado los propósitos de Dios. Quien ama a Dios tiene que amar lo que Dios ama. Dios ama a los perdidos y dio a Cristo por los perdidos. Debemos hacer nosotros amar a Dios, amar a los perdidos y dar nuestra vida para dar a conocer el Evangelio
Y estoy llorando mucho, perdón. Y el enfoque y la dirección es la última cosa. Filipenses 3:13 y 14 dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda, ¿dónde? Atrás, y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial. Esto tiene que ver con que una persona que sigue a Cristo tiene enfoque y tiene dirección. En un sentido es una brújula. Le dice, este es el norte y debe ser ahí. Volviendo a la idea del arado, dice, usted está haciendo una cosa aquí, viendo para el lugar que no tiene que ver, no vas a lograr seguir al maestro. Seguir al maestro implica tres cosas. Puesto los ojos, ¿dónde? En el autor y consumador de la fe. Ese es Cristo. Perseverando en la fe, o sea, en el trabajo arduo que implica. Otra vez, el trabajo arduo no es para ganar la salvación. El trabajo arduo es para corresponder a la salvación y dar fruto. Y número 3, dejando el pasado atrás. Refiriéndome a poner los ojos en Cristo, recuerdan cuando Pedro se baja de la barca y dice, eres tú, haz que camine, y entonces Pedro va caminando y todo. ¿Cuándo Pedro comienza a hundirse? Cuando quita los ojos del maestro, vio las olas y vio el viento, ya el enfoque se puso turbio y tuvo más miedo y se hunde. Eso pasa con nosotros. Estamos firmes en Cristo, estamos viendo a Cristo, pero algunas circunstancias nos hacen enfocarnos y después lo perdí de vista y ya estoy más ensimismado en los problemas y en las circunstancias. Me derriban, me comen, me destruyen. ¿Verdad? Y el tercer punto es importante, que es el dejar al pasado atrás. El ser humano, todos, tenemos la tendencia a que las cosas del pasado, sobre todo las que nos han marcado de alguna manera, las seguimos como guardando en un bultico y no lo encaramos. Y vive por un bultico en la mejor de los casos, pero a veces es un camión, una vagoneta, porque me hicieron esto, porque me dijeron el otro, porque mi familia fue esto, mi familia fue el otro, cuando tenía edad alguien hizo esto, alguien... Y es difícil vivir la cristiandad enfocado en Cristo, cargando en cosas que Él dice, yo te hice libre de eso. También tiene que ver con el sentido de movilidad. Yo no puedo seguir a Jesús y Jesús, déjame seguirte, pero déjame llevar esta vagoneta de cosas que son las cosas mías. Sí, a mí no me gustan, pero de vez en cuando me siento a llorar contra las cosas. Esa es esa carga agónica y emocional que en mucho lo que deja entrever es que no has logrado superar, no has logrado perdonar, no has logrado soltar, que al mismo tiempo es algo que Cristo mismo dijo, yo vine para hacer tus cargas livianas. ¿Por qué habrías de seguir cargando como de tu mamá y tu papá y tu abuelo y tus malas decisiones y tus errores? Y yo estoy aquí para hacer una vida nueva tuya. Estoy haciendo una vida, un nuevo ser, una nueva creación. Estoy haciendo nuevas todas las cosas. Y usted jalando, desenfocado. No podemos seguir a Cristo cargando tantas cosas. Es como el arado, viendo para cosas, lugares distintos. Esa fue la enseñanza de hoy. Quiero motivarlos a que piensen en alguien que pueden compartir esto que escucharon esta mañana. Sobre todo que ustedes puedan vivir el reto de que es algo que necesito obedecer, creer o vivir de este texto. Creo que el reto más grande es reconocer lo que implica de seguir a Cristo. Así que, gracias, nos paramos de pie. Vamos. Gracias por visitarnos hoy. Estoy muy contento de estar aquí, por eso duré tanto. La semana pasada estaba predicando en la iglesia en Estados Unidos. Entonces me dijeron, 40 minutos. ¿Cómo? ¿Qué momento? Entonces uno seco. Ya tenía todas las cosas ahí, tiene un reloj así gigante. Y todo el mundo, ya pare. No, por eso 40 minutos. Pero bueno, me alegro mucho de verlos. Yo disfruto mucho estar aquí, compartir con ustedes y aprender con ustedes. Papito, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la bendición de tu palabra, la bendición de la iglesia, la bendición de tu espíritu, la bendición de Cristo, que nos une, nos vincula contigo, que nos llama, sígueme, ven conmigo, imítame, caminemos cerca, estemos juntos. Tengo un lugar al que quiero llevarte.
en un destino final precioso, eterno, distinto a lo que has vivido, pero mejor de lo que has vivido, un lugar que no puedes imaginar. Que podamos vivir el reto de caminar en Cristo, reconociendo que es una cuestión de prioridad, de enfoque, de dirección, de determinación, de urgencia. ¿A quién sigo si no estoy siguiendo a Cristo? ¿En quién creo si no estoy creyendo en Cristo? Y sobre cualquier otro pensamiento, filosofía, idea, sobre qué cosas estoy construyendo mi vida. Papá, ayúdanos a reconocer lo esencial que es ver a Cristo como el maestro, el rabí, el que nos forma, nos reprende, nos enseña, nos hace cuidarnos del juicio a otros y más bien pensar en la misericordia que hemos recibido. Y te pido que esta semana podamos seguir caminando en fe, en perseverancia, enfocados en Cristo, olvidando las cosas del pasado y con la libertad de disfrutar de tu espíritu y tu presencia en nuestras vidas. Te pido que esta semana podamos crecer, aprender, meditar en lo que hemos escuchado esta mañana, compartir con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros esposos, con los familiares, el entorno. Y oramos de nuevo por los gobernantes de nuestro país. Tú eres soberano, supremo, confiamos plenamente en ti, que podamos disfrutar la democracia, la fiesta civil, cívica, el respeto y la armonía. En nombre de Cristo Jesús, oramos por todo esto. Amén y amén.